muy bien esta noche. Bueno, vamos a hablar acerca de este caso conocido, lamentable, del señor Alejandro Martínez, de 35 años, quien apareció asesinado en una comisaría. Recordemos que el señor Martínez se había hospedado en el hotel que están viendo aquí en pantalla y luego de llevar adelante destrozos, digamos, lo que sería delito de daño, 183 del Código Penal, fue apresado por la policía luego de que las empleadas, obviamente, del hotel, recepcionistas, llamaran al, obviamente, no poder controlar a este hombre que por lo visto estaba fuera de sí, totalmente sacado. Por lo visto, el hombre decía incoherencias, por lo tanto tendría alguna patología. Bueno, ese análisis es más para un psicólogo, un psiquiatra, no para yo que soy un simple abogado. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que relata una de las mujeres policías, una oficial que participó en el arresto del señor. Bueno, como ustedes saben, esto ocurrió en la localidad de San Clemente. Bueno, y hasta ahora solamente una policía declaró ante el fiscal. Según ella, la víctima decía incoherencias y lo tuvieron que bajar entre 3 del patrullero. Son 9 entonces los acusados. Bueno, entre 3 lo tuvieron que bajar. Parecería medio exagerado a priori, pero bueno, se lo ve corpulento al hombre, no como a mí, sino que se lo ve polenta, ¿no? Bien corpulento. Bueno, después dice, no se resistió a que lo levantemos y le pongamos las esposas, y en todo momento decía incoherencias, que había salido una mano por el colchón, que le había pegado un tiro, que lo perseguía. Bueno, lo del tiro no se ve, ¿no? Porque no tenía ninguna lesión compatible con un disparo a un arma de fuego. Pero bueno, que lo perseguían, quién sabe, ¿no? Dentro de la mente de este señor. Bueno, 35 años. Ella fue la única que habló durante la indagatoria ante el fiscal. Los 8 imputados guardaron silencio. Bueno, recuerden que por la enmienda, la quinta, sexta enmienda, ya lo vimos, de Estados Unidos, que se replica en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, dentro de las garantías del debido proceso, nadie está obligado a declarar contra sí mismo y obviamente todos pueden guardar silencio y elegir no declarar. Está, digamos, en la Constitución, en el artículo 18, y bueno, puede cada uno optar. Entonces se trata de una de las agentes que participó del arresto en el Gran Hotel de Martínez en los primeros minutos del 18 de noviembre pasado. Hay que recordar que la recepcionista del lugar fue la que llamó a la policía por los disturbios en el 7º piso, que es donde se hospedaba la víctima, y que si bien dijo que el hombre no se mostraba agresivo, relató que decía incoherencias y de esta manera se lo llevaron a la comisaría 3. Bueno, ahora, la comisaría estaba pegada al hospital. Esto es lo que no se entiende. Según surge de los relatos, y seguramente consta en el expediente, lo cierto es que desde la comisaría llamaron a este centro hospitalario y como no contestó a nadie, lo terminaron encerrando en el calabozo. Bueno, a las 2 de ese 18 de noviembre aparecía muerto en el calabozo. Hay un testigo que relata que Martínez entró exaltado y los 3 policías lo redujeron de cara al piso. Fue golpeado y tenía signos de asfixia por sofocación. Bueno, ¿qué es lo que se dice? Que él habría sido golpeado por 3 de los 9 policías y que uno habría hecho la gran George Floyd, que era tenerle la cabeza apretada contra el piso. Dice, desde el cuello, con la rodilla presionando para que no se levantara, y esto le habría producido la asfixia, ¿no? Que se sofocara hasta la muerte. Bueno, el fiscal a cargo es Pablo Gamaleri, a cargo de la UFI número 11, descentralizada de la costa, pero que subroga a la UFI número 2, que es la que investiga el caso en forma oficial. Y ordena la detención de todos los policías involucrados, 9 en total. Entonces son 9 los policías que habrían participado. La carátula es esta. Bueno, si bien habla de homicidio triplemente agravado, lo cierto es que habría un homicidio, bueno, cuádruplemente agravado, no sé si estaría correcto, bueno, cuádruplemente agravado o agravado por 4, si quieren, como vale 4 como en el truco. Bueno, por alevosía, ensañamiento, concurso premeditado de 2 o más personas y por ser ejecutado por miembros de la seguridad abusando de sus funciones o cargos.
Bueno, ser ejecutado por medio de la fuerza de seguridad, todos lo van a entender, no hace falta explicarlo. Concurso premeditado por más personas, seguramente lo entiendan, pero tiene que ver con que el homicidio habría sido planificado o ideado por dos o más personas, es decir, que habrían decidido matarlo. Bueno, esto es medio complicado de probar porque tendría que haber una planificación previa y habría que ver si la hubo o no, pero bueno, podría ser. Ensañamiento es cuando se le causa a la víctima un daño innecesario, es decir, cuando el homicidio se comete con el propósito de causar un sufrimiento totalmente desmedido e innecesario. ¿Por qué? Porque lo habrían golpeado, se dice, durante 10 minutos y lo habrían torturado. Por lo tanto, si lo querían matar, era totalmente innecesario hacer eso. Le hubiesen disparado de una y listo. Ahora, ojo con esto, digo, le hubiesen disparado de una para evitar el agravante de ensañamiento, obviamente. No es que estoy diciendo que está bien que hayan hecho eso. Aclaro por la duda, por si lo sacan de contexto, algún topo o alguno por ahí lo quiere sacar de contexto y decir abogado Hugo Analiza está avalando que a este si no lo haya matado la policía. No, claramente no. Pero bueno, como se dice, si la vas a hacer, hacela bien. No se hizo bien para nada. Bueno, y alevosía es cuando se aprovecha el estado de indefensión de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Yo actúo sobre seguro, tranquilo, relajado, porque sé que la otra persona no va a poder hacer nada para repeler o contraatacar mi ataque o mi agresión. A eso apunta la alevosía. Entonces tenemos estos 4 agravantes que lo que hacen es, del artículo 80, que lo que hacen es establecer una pena de prisión perpetua. Entiéndase, 35 años, pero a las 2/3 partes de la condena se puede obtener un beneficio que se llama libertad condicional, en virtud del cual, un instituto procesal penal, en virtud del cual el imputado o aquel que está cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad sale, pero con la condición de que no vuelva a delinquir, porque si vuelve a delinquir tiene que cumplir ese tercio que le faltaba más el nuevo delito. ¿Para qué se hace esto? Bueno, básicamente para que el Estado pueda perseguir al delincuente, porque si no cumple la pena y automáticamente el Estado tiene que mirar para otro lado. Es una estrategia que se suele utilizar o un mecanismo, si se quiere. Bueno, entonces aquí tenemos que estos 3 policías fueron además acusados por un delito subsidiario que era tortura y abandono de personas seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, incumplimiento de los deberes de funcionario público, artículo 248, porque claramente no es afín a sus funciones y ellos tienen que respetar la ley y hacerla respetar y claramente no lo hicieron, por eso se los imputa por el 248. Tortura, si mal no recuerdo, 142 bis, pero bueno, tortura es brindarle a una persona un trato humillante, degradante, y justamente cuando hablamos de apremios ilegales, y esto está obviamente prohibido por la Constitución Nacional. Entonces es importante esto, si mal no recuerdo, en el artículo 18, pero bueno, cualquier cosa corríjanme, pero sí está castigado o recriminado, reprochado por la Constitución Nacional también. Y abandono de personas seguido de muerte, lo que hace es un agravante justamente, porque una cosa es el abandono de personas y otra seguido de muerte. Bueno, en cuanto al abandono de personas, yo tengo una postura particular, pero en este caso me parece que sí aplicaría. Abandonar a una persona es incapacitarla de tal forma que no pueda valerse por sí misma y que no pueda encontrar con la ayuda de nadie, es decir, no pueda contar con el auxilio de ninguna persona. Yo entiendo y soy afín a la postura de que para que haya abandono de persona hay que dejar a la persona librada a su suerte. Y esto es lo que habría pasado aquí, la dejaron librada a su suerte y bueno, obviamente él no pudo hacer nada. Entonces, bueno, en este caso estoy de acuerdo con este delito subsidiario de tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de un funcionario público. Todo esto, obviamente, en forma de concurso, porque hablamos de varios delitos. Mientras que a Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarulo los acusan además de ser partícipes necesarios del homicidio por el delito subsidiario
de omisión de evitar la tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de personas seguido de muerte. Entonces, también se les imputa el abandono de personas seguido de muerte y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero no por tortura, sino por omisión de evitar la tortura. ¿Por qué? Porque no obraron con la diligencia debida y esperada. Tendrán que haber dicho, no, hermano, no, loco, esto que estás haciendo está mal, no podés pegarle así a una persona. Y justamente no hicieron nada, por lo tanto terminan siendo cómplices de ese accionar. Partícipes necesarios quieren decir que si bien no son los autores, es decir, no son quienes le propician los golpes y quienes los torturan en forma directa o indirecta, sí forman parte del escenario del crimen. Entonces a esto apunta con partícipe necesario. Quiere decir que si ellos no hubiesen estado ahí, no se hubiese cometido el delito. Digamos, a diferencia del partícipe secundario, es importante e imprescindible su presencia ahí. El partícipe secundario sería, por ejemplo, el caso del Campana, que es una persona que puede estar o no, y que por más que esté o no, el delito se cumple igual. Que sea partícipe necesario o primario significa justamente esto, que toma una intervención protagónica o primordial en el hecho. Bueno, dejamos claro entonces cuáles son los delitos. Justamente una de esas 4 policías involucradas fue la que decidió contar qué había pasado en el hotel y dijo que tras el alerta desde el hotel, ubicado aquí en esta calle, en la zona céntrica de San Clemente, estamos recorriendo con mi compañero y por radio se recibió un llamado de un masculino que ocasionaba disturbios. Cuando llegaron al hotel y subieron al 7º piso, no estaba el sospechoso. Lo encontró junto a 2 policías de la local y a 2 empleados de la cocina en el descanso de la escalera hacia el 6º piso. Y después dijo que no se resistió a que lo levantemos, le pongamos las esposas, y en todo momento decía incoherencias, que había salido una mano por el colchón, que le había pegado un tiro que lo perseguía. Pero después dicen como que necesitaron de 3 personas para meterlo en el patrullero. Me parece un poco contradictorio aquí, ¿no? Lo mismo que pasó con el caso Lucas, como que no cierra la explicación, ¿no? Después dijo que cuando lo bajaron por el ascensor, mientras fue hasta la habitación donde se hospedaba Martínez, junto a un testigo, estaba todo revuelto, el baño roto. Bueno, aquí claramente tenemos un delito de daño, que justamente apunta a inutilizar una cosa, no permitir que se siga utilizando o usando en forma adecuada. Y explicó que le sacó fotos a todos y agregó, había sangre, no era mucha, pero había. Bueno, habría que ver si esa sangre era de él o de otra persona. También detalló que debajo de la mesita de luz había una bolsita negra y sangre. Bueno, lo mismo, habría que hacer las pericias correspondientes para determinar si esa sangre era de él o de un tercero. Tras tomar las pruebas por la causa por daños, por el que fue aprendido Martínez, la oficial reveló que bajó al hall. Bueno, entonces tenemos de él en sí el delito de daño 183. Entiendo yo, daño simple sin agravamiento alguno. Recordemos que para el daño se necesita la figura dolosa, es decir, que la persona haya actuado con conocimiento e intención de realizar el tipo objetivo. Conocimiento, que haya sabido lo que estaba haciendo, e intención, que haya querido o deseado ese resultado. Bueno, luego se lo llevó a la comisaría, refería que se derretía, que se electrocutaba y se le derretían los brazos. En el camino siguió con las incoherencias. Bueno, esto para mí lo hace más grave, porque justamente hablamos de una persona que dice incoherencias, sabemos que parecería no estar en su sano juicio y por lo tanto le propician una golpiza hasta matarlo. O sea, en lugar de haberlo llevado justamente al hospital para que lo asistieran. No eran los encargados los policías de tratar a una persona con esas características o en esa situación particular, sino que lo tendrían que haber tratado enfermeros o enfermeras, personas especializadas en el área de la salud. Y ahí es donde tenemos en parte un incumplimiento de los deberes. No solamente porque le pegaron y lo mataron, sino porque no lo llevaron donde lo tenían que llevar. Por lo tanto, claramente obraron de mala fe, con malicia, sin la diligencia debida y esperada para un funcionario público. Que si bien estamos dentro del derecho penal, nos remitimos al derecho civil, el 1725 del Código Civil y Comercial nos dice que mientras mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia debida o esperada, o exigida, mejor dicho, a ese funcionario público. Bueno, ella pidió ayuda a un compañero, que fue el policía Maximiliano Munche, quien según su relato, lo intenta bajar, pero le empieza a tirar patadas. Es uno de los 3 policías acusados por la muerte de Martínez.
Como no puede solo, otro colega intentó ayudarlo por la otra puerta del patrullero, pero el detenido le daba patadas. Bueno, seguramente se haya resistido, y aquí tendríamos también el delito de resistencia a la autoridad, que si mal no recuerdo es el 237. Como siempre les digo, corríjame porque no puedo tener encima todos los delitos. Pero bueno, más allá de cuál sea el número del artículo, tenemos un delito que es justamente resistencia a la autoridad. Ahí lo sacan, forcejea, no quería bajar, lo cargan entre estos 3 policías porque forcejeaba todo el tiempo y lo entran en la comisaría. Y ellos habrían sido quienes golpearon y asfixiaron a Martínez. Entonces, estos 3 policías. Nos enteramos del deceso porque un rato más tarde nos pidieron que bajemos, que vayamos a la comisaría. Bueno, aquí está la imagen del fallecido, de Alejandro Martínez. Bueno, entonces para el fiscal planificaron para dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado. Entonces claramente para el fiscal hubo un concurso premeditado de 2 o más personas porque planificaron y asignaron, y para luego cumplir cada uno con un rol determinado. Entonces cada uno tenía una función específica. Esto es según el criterio obviamente del fiscal. Incluso el fiscal detalló el rol de cada uno. 3 policías ejecutaron una violencia extrema física. A Martínez durante 10 minutos le propinaron o propiciaron golpes de puño y aplastaron varias veces su cuerpo mediante diversas maniobras. Bueno, eso claramente nos da el indicio de que existió ensañamiento. Y alevosía también, porque obviamente 3 contra 1 la persona no se puede defender de ninguna manera, produciéndole múltiples lesiones que le provocaron la muerte. Para el fiscal esas acciones implicaron un acto de tortura. Entonces, bueno, el fiscal entiende que hubo tortura también, tortura seguida de muerte. Mientras que los otros 6 acusados, 4 mujeres, brindaron la cobertura necesaria para que no corrieran ningún tipo de riesgo. Entonces, básicamente, incurren en un encubrimiento, facilitaron la comisión del hecho y aseguraron el resultado de lo planificado. Esto tiene que ver justamente con el delito de encubrimiento, que es asegurar el resultado. Es decir, facilitar o ayudar a una persona para que logre su cometido, omitiendo en forma dolosa, con conocimiento e intención, queriendo y deseando hacerlo, y abusando de los deberes a su cargo. ¿Por qué? Abusando o aprovechándose de su condición de funcionarios policiales. Propiciaron el ambiente necesario y circunstancias. Entonces, facilitaron y propiciaron un ambiente adecuado para que se llevaran a cabo este tipo de actos totalmente recriminables. Obviamente todos estos policías, y muy bien, fueron desafectados de la policía bonaerense por la Dirección General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Sin más, un caso realmente bochornoso, donde vemos que otra vez la policía mintió y otra vez la policía asesinó, pero esta vez con tortura incluida, con tortura seguida de muerte durante 10 minutos, propiciándole golpes y asfixiando a una persona que, si bien actuó en forma agresiva y se resistió a la autoridad, seguramente lo hizo por una patología que tiene o que tenía. Debieron haber procedido de una manera totalmente distinta, compartiendo y cumpliendo justamente con todos los deberes que les impone el código de ética o el código de conducta policial. Así que sin más, un saludo muy grande y como siempre reprochando este tipo de actos. Justicia, Poder Judicial presente para resolver este caso y aplicar la pena correspondiente de pena perpetua, 35 años de prisión para estos policías. Sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.